Buenas noches ya a todos, ¿cómo están? Hola, profe, bien. ¿Y usted cómo está? Bien, ¿cómo va la cuarentena? Bien, estudiando mucho. Ah, bueno, eso está bien. ¿Qué les iba a comentar? ¿Ya abrieron la presentación de Gamma Ray? Sí, yo sí. Bueno, entonces les voy a enviar el quiz para que me lo contesten. Tenemos hasta faltando 10 para las 7 para contestar el quiz. Bueno, está muy sencillo. Bueno, pero bueno, Entonces ya se los envío. ya Me lo aplica. devuelven en Word, por favor. Entonces, ya se los estoy enviando. Ya se los envié. Si tienen alguna duda sobre el quiz, me la preguntan, por favor. Vale, profe. No, pero que eso no tiene. Steven, hay un. ¿Les llegó el quiz? Sí, señor, sí, Sí, ya. señor, sí, señor, sí, señor, sí, señor.
¿Cómo van? Profe, yo tengo una pregunta Sí, donde dice cuáles son los tres elementos, ¿son elementos químicos o lo que mide como tal el gamma el... ray, ¿cuáles son los elementos químicos que mide el gamma ray? Ah, los elementos químicos? Ok, Sí, son tres. listo.
Profe, una pregunta. ¿Sí? Es que en la 6 no la entiendo muy bien. O sea, ¿hay que decir la roca o el elemento como tal? No, Porque es que hay una tabla donde aparece el potasio como el máximo radiactivo. no, no, sí, por eso, pero hay tres tipos de roca: arcillosas, areniscas y calizas. Ah, ok, listo. ¿Cuál de las tres tiene tiene mayor poder radioactivo? Ok.
¿Ya todos me enviaron el quiz? ¿Quién falta? No, señor, buenas noches, profesor. Ya se lo estoy enviando. Qué pena, ya. Termínalo y me lo envían, por favor. Bueno, hoy vamos a tratar el tema del registro de gamma ray espectral. Entonces vamos a charlar un poco sobre eso, pero antes me gustaría saber, ¿alguno leyó el artículo que les envié sobre la superproducción de petróleo? Sí, profe, sí, yo lo leí. ¿Y qué comentarios tienen? Sí. Pues digamos que ahí lo que nos habla es que Arabia va a aumentar en 600.000 barriles la producción. Sí, Ya no están teniendo en cuenta digamos que el desaceleramiento que hay por lo del virus, pero ellos quieren seguir sacando esa producción a venta, entonces eso es lo que nos perjudica es en los precios. Los precios van a seguir bajando porque hay mucha producción de petróleo. sí, correcto. Y lo más grave es que van a tener que empezar a cerrar las refinerías. Entonces, si Sí, cierran eso las es lo refinerías, peor. si cierran las refinerías, tienen que almacenar el crudo en tanques, en buquetanques, en oleoductos o en bajo tierra. Entonces, eso va a incrementar mucho los costos del barril. O sea que el combustible también va a subir de precio, lo que es gasolina, CPM y todo ese Claro, tema. todo ese tema, porque toca guardar el petróleo, van a guardar el petróleo. En vez de parar la producción. Sí, esa es una táctica que están usando ellos para manejar el precio del petróleo a su conveniencia, porque como ellos tienen la mayor producción de petróleo, Grave, grave ese tema. pero vamos ahí a mirar qué puede pasar. Entonces vamos a Sí. hablar un poquito sobre el registro de rayos gamma espectral. Entonces, la herramienta de rayos gamma espectral mide el total de la radiación por unidad de profundidad, el total de la radiación de la roca, pero también mide el nivel discreto de energía de cada rayo del gamma detectado. Entonces, todos los niveles de rayos gamma que se produzcan dentro de la roca son medidos por este registro. Él discrimina el total de los rayos gamma en niveles de energía o ventanas, determinando los niveles individuales de torio, potasio y uranio. Acordémonos que el rayo de gamma ray nos identifica el torio, el potasio y uranio total. Este registro de gama espectral, el gamma ray espectral, nos va a identificar individualmente qué porcentaje de torio, qué valor de potasio y qué valor de uranio voy a tener en esa roca que estoy analizando. Estos tres componentes se desintegran de cierta manera. El potasio se desintegra en argón y el torio y el uranio se desintegran en una larga secuencia de isótopos hijos para llegar al isótopo estable de plomo. Entonces, ambos se desintegran, tienen un poder de desintegración muy grande. Los rayos gamma emiten diferentes energías, por lo tanto se obtienen distintos espectros de energía. Entonces, cada uno del potasio, el torio y el uranio son diferentes en su propagación, y con esa razón vamos a tener tres espectros de energía, uno para el potasio, uno para el torio y uno para el uranio. Aquí les voy a mostrar cómo sería un registro de gamma ray espectral. Vamos a ver. ¿Todo lo ven?
¿Todos lo están viendo? Sí, señor. Yo sí. Bueno, Profe. entonces aquí vemos una presentación típica de un gamma ray espectral. Entonces, tiene el gamma ray normal, que está al lado izquierdo del track. Al lado izquierdo tengo mi gamma ray normal. Y al lado derecho tengo las tres curvas de cada uno de los elementos que estoy manejando. Entonces, el potasio lo manejo en porcentaje. El uranio y el torio lo manejo en partes por millón. Entonces aquí voy a acercarles un poquito más la presentación. Entonces acá tengo el potasio, es el color azul. El potasio es el color azul, el torio es el color rojo y el uranio es el color violeta. Entonces, ahí vamos a tener, para cada uno del gamma ray, vamos a tener nuestra composición. Entonces, por ejemplo, en este sector que tenemos acá, que tenemos arcillas, podemos confirmarlo porque las arcillas tienen alta radiación de uranio y de torio. Entonces, acá tenemos que el porcentaje de torio es alto para cada uno de los componentes que tenemos. Entonces, es importante que los rayos gamma y el potasio, el potasio se da en porcentaje, el uranio se da en partes por millón y el torio en partes por millón. Este espectro de elementos lo podemos usar para identificar la litología, o sea, qué tipo de roca es, si es un shale, si es una caliza o si es una arenisca. Determinación del tipo y contenido de arcillas, medida del espesor de capas, puedo identificar los contactos agua-aceite, puedo encontrar precipitados de uranio en pozos entubados, identificar zonas de fracturas potenciales. Entonces, este registro me puede identificar fracturas, pero lo tengo que combinar con un registro que se llama imágenes, que el registro de imágenes me va a dar el buzamiento de las fracturas que tengo en la formación. La sonda está equipada con un detector de centelleo, consiste en un cristal de yoduro de sodio y de talio. Entonces también tiene un detector de centelleo como el que teníamos en el gamma ray normal. Cuando este detector es golpeado por los rayos gamma, se emiten pulsos de luz. Estos pulsos de luz son amplificados por un tubo fotomultiplicador y luego se convierten en impulsos eléctricos para poder ser registrados y contados en el detector de centelleo. El número de impulsos se cuentan, se digitalizan y son transmitidos al sistema de adquisición de datos en superficie. Entonces, esto ya, los rayos de luz son convertidos ya a impulsos eléctricos, los cuales los podemos transmitir, digitalizar y mandarlos a la superficie. Además de los recuentos totales del gamma natural, la herramienta registra el espectro de energía de radiación del gamma emitida por las formaciones. Entonces, todas las formaciones nos van a emitir una radiación. Este registro espectral nos va a registrar todos los tipos de radiación que tenemos dentro de la roca. Un proceso en tiempo real sobre el espectro de energía que se aplica y calcula la concentración de los tres principales radioisótopos, el potasio, torio y el uranio. Vamos a mirar algo sobre las rocas. Entonces, las lutitas generalmente emiten más rayos gamma que otras rocas sedimentarias como la arenisca, el yeso, la sal, el carbón, la dolomita, la piedra caliza, porque el potasio radiactivo es un componente común en el contenido de arcilla. Entonces, si tenemos alto contenido de potasio en el registro de gamma espectral, podemos asegurar que tenemos lutitas o shale dentro de la formación. Entonces ya sabemos, alto potasio, lutitas. La capacidad de intercambio catiónico de la arcilla causa la absorción de uranio y torio. Esta diferencia de radiactividad entre las pizarras de areniscas y las rocas carbonatadas permite que la herramienta pueda distinguir entre lutitas y pizarras, por lo que básicamente la
la lutita me genera mucho potasio, que a diferencia del uranio y el torio, porque causa absorción del uranio y del torio. Los registros gamma no se ven afectados por el diámetro de pozo y las propiedades del fluido de llenado del pozo, ya que estos registros se utilizan con mayor frecuencia en forma cualitativa. Las correcciones por lo general no son necesarias. Entonces, el efecto del diámetro del pozo es mínimo y el fluido o el lodo de perforación que usemos tampoco lo va a afectar el registro de gamma espectral. Tu radio de investigación depende de varios factores. Acordémonos que el radio de investigación es la profundidad a la cual él va a detectar las resistividades. Entonces, los factores son el tamaño del agujero, la densidad del lodo, la densidad de la formación, porque en formaciones más densas muestra más bajas radioactividades. Y la resolución vertical del registro es de aproximadamente 46 centímetros. O sea, verticalmente el registro me va a tomar lecturas en 46 centímetros. Entonces, ¿cómo hace la lectura de la arcilla? El potasio y el torio son los elementos primarios radioactivos presentes en las arcillas. Se puede combinar esta curva o las proporciones de los elementos radioactivos con el efecto fotoeléctrico de la herramienta Lithodensity que ustedes me investigaron. La mineralogía. Los carbonatos suelen mostrar una firma de rayos gamma de baja. Un aumento de potasio puede estar relacionado con un origen de algas o la presencia de glauconita, mientras que la presencia de uranio se asocia a menudo con la materia orgánica. Entonces, cuando tenemos en los carbonatos presencia de uranio, podemos asegurar que tenemos materia orgánica dentro de ese carbonato, que se haya producido materia orgánica en ese carbonato. Detecciones de capas de ceniza o de carbón. El torio se encuentra con frecuencia en las capas de cenizas y la relación de torio-uranio también puede ayudar a detectar estos niveles de ceniza. Entonces aquí en cantidades altas de torio podemos detectar capas de ceniza. La temperatura que maneja, las especificaciones que maneja el registro gamma ray, tenemos la temperatura. La temperatura es de 300 hasta 300 grados Fahrenheit. La presión nominal son 20.000 psi. El diámetro de la herramienta es de 3,5 octavos de pulgada. La longitud de la herramienta es de 8.58 pies. El intervalo de muestreo 15.24 centímetros. La máxima velocidad de registro son 900 metros por hora. La resolución vertical es 0.75 a 1 pie y la profundidad de investigación es 1.5 pies, lo que hablábamos de los 46 centímetros de profundidad de investigación. ¿Cómo? Que no se ve la presentación. No la estoy presentando la parte textual. Ok. Entonces, dependiendo de la herramienta, que tenemos la herramienta NGS y HNGS, así se llama el gamma ray espectral. Dependiendo del tipo de herramienta, esas propiedades que acabamos de ver de especificaciones pueden variar un poco, dependiendo del tipo de herramienta que estamos manejando. Aquí vamos a mirar las principales partes de espectrometría de rayos gamma. Entonces, para cada compañía, por ejemplo, Schlumberger, Halliburton, Baker Atlas, tenemos un nombre de la herramienta. Para Schlumberger, la herramienta se llama NGS y HNGS. Para Halliburton se llama CSGN y KUTH, que sería potasio, uranio y torio. Y para Baker Atlas se llamaría SL. Entonces ahí está el detector que tiene la herramienta, el número de ventanas que maneja la herramienta, el número de canales. Estos números de canales es por donde van a ir las señales eléctricas que van a la superficie para ser determinadas en un registro. El rango del espectro, el rango API, el muestreo,
la velocidad del logueo. Entonces, aquí es donde tenemos bien importante, para Schlumberger las herramientas manejan una velocidad de 1800, para Halliburton de 600 y para Baker Atlas de 600. Aquí está la resolución vertical en pulgadas, que básicamente es el 90% de la resolución vertical, de 8 a 12, de 8 a 12 pulgadas y de 18 a 36 pulgadas. La profundidad de investigación para todos es 4, que era la que habíamos visto, que es del 50 al 90% de profundidad de investigación. Y la precisión es la precisión en porcentaje API, es para el potasio 0,5, para el torio 3,2, para el urian 2,3. Este registro lo corremos con unas velocidades más lentas que el registro total de rayos gamma. Pueden ser unas velocidades de 2 a 3 veces más lentamente que el registro total de rayos gamma. Esto da como resultado que el registro de gamma ray espectral da una muy buena calidad en su registro. Si lo corriéramos muy rápido, no alcanzaríamos a detectar los impulsos eléctricos generados por cada uno de los componentes, como el uranio, el torio y el potasio. Con respecto al tipo de lodo, un lodo de mayor densidad absorbe los rayos gamma de manera más eficiente y reduce la tasa de recuento. Los peores efectos que se observan cuando se utiliza la varita como material densificante del lodo, ya que es eficiente en la absorción de rayos gamma. La versión centrada es menos susceptible al peso del lodo. Tenemos dos versiones de registro, una que es centrada, o sea, centralizada dentro del pozo, y otra que es descentrada, o sea que la herramienta va pegada a la pared del pozo. Tenemos esas dos versiones de cómo correr el registro. El problema con el lodo de perforación a base KCl es también evidente con la herramienta de rayos gamma espectral. El efecto del lodo KCl solo es aparente en el registro de gamma rayos espectral y en los registros de potasio. Entonces, el lodo KCl, como el KCl tiene potasio, me va a afectar la lectura del registro de potasio, por lo que tenemos potasio dentro del lodo de perforación. El registro centrado es menos susceptible al lodo de KCl, al registro de cloruro de potasio. ¿Cómo se calibra la herramienta de rayos gamma? Entonces, se usan 4 fuentes de composición conocida y con precisión. Cada uno contiene potasio 40, uranio 238 y 232 y torio, y uno que contiene una mezcla de los componentes. Uno que contiene una mezcla de los componentes. Cada una de las fuentes se coloca al lado del detector y la herramienta se utiliza para hacer una medición. Entonces lo que hacemos es colocar cada fuente en el detector. El detector me va a leer yo ya tengo calibrada con mi composición de cada fuente, ya la tengo calibrada, él me va a leer esa composición y me va a quedar la calibración para esa sonda que estoy haciendo de calibración. La calibración está diseñada de tal manera que las lecturas calibradas de la herramienta den informes con precisión de diferencia en la cantidad de radiación de cada una de las fuentes de radiación y de la tasa de recuento total. Aquí vamos a mirar el comportamiento de las curvas de torio y de potasio. Aquí tenemos el comportamiento de las curvas de torio y de potasio y de uranio. Entonces, esta es la curva total. La curva negrita es la curva total de torio, urano más potasio.
Y acá tengo las curvas de potasio, la curva verdecita, la curva de potasio, la curva de uranio será la curva rojita y la curva de torio, la curva azulita. Entonces ahí veo el aumento del potasio, el aumento del uranio y el aumento de torio que va a tener en su cada comportamiento. Entonces, estas son las ventanas de energía captadas por el detector del sensor del gamma ray espectral. Entonces, como vimos, es un poquito más compleja la presentación del registro de gamma ray, es mucho más compleja que el gamma ray total, debido a que contiene una información mucho más detallada de las condiciones del uranio, del torio y del potasio. El gamma ray total puede ser considerado como la suma de las de radiación de torio, uranio y potasio. Entonces, el gamma ray que calculamos me lee el total del porcentaje de torio, de las partes por millón de uranio y las partes por millón de potasio. Aquí vamos a mirar una presentación del registro. Entonces aquí vemos una presentación del registro. Vamos a mirar cómo es la presentación del registro. Tengo el potasio se reporta en porcentaje, a diferencia del torio y del uranio que se reportan en partes por millón. Entonces, al lado izquierdo tengo mi escala de gamma ray, tengo mi registro de gamma ray. Ese registro me está indicando que esta zona que es de mayor gravedad PI de gamma ray, la que se acerca casi a 80, 90, 100, me está mostrando arcilla. Entonces, acordémonos que el uranio, cuando tiene arcilla, también es alto. Entonces, aquí observamos en esta sección, aquí observamos que el uranio, que sería en partes por millón, es alto, entonces nos da presencia de arcilla. El torio lo representamos de 0 a 40 partes por millón, el potasio de 0 a 10 porcentaje y el uranio de 0 a 40 partes por millón. Es muy fácil de identificar la presentación del registro. Aquí tenemos otra presentación del registro. Vamos a hacer un poquito más grande. Entonces, aquí observamos que en el registro de gamma ray, en el lado izquierdo, tenemos unas arenas. ¿Sí? Estas son arenas, las cuales me van a identificar la cantidad de potasio, la cantidad de uranio y la cantidad de torio que tenemos dentro del registro del gamma ray espectral. ¿Para qué nos va a servir estos datos de cada uno puntuales? Para calcular un índice de radioactividad que lo vamos a mirar más adelante. Entonces, aquí podemos observar que tengo en el registro de gamma ray, que es el rojito, las arenas. Aquí tengo los picos de arena. Y me va a representar, para cada una de estas arenas, me va a representar el torio, el uranio y el potasio. Para cada uno de ellos, la cantidad que tenemos de cada registro. Esta es otra forma de representar el registro. Esta es otra forma de representar el registro. Entonces acá tengo, voy a aumentarlo para que lo observemos. Tengo mi gamma ray en unidades API, ¿sí? Mi gamma ray normal, que sería el negrito. Este negrito que estoy marcando acá sería el gamma ray. Y está la combinación del uranio, que sería el grisecito, el torio, que sería el verdecito, y el potasio, que sería el porcentaje, el rojito. Entonces acá lo incluyen cada valor de potasio, uranio y torio dentro del registro de gamma ray. Aquí podemos observar unas arenas, estas arenas que están acá,
Me va a identificar las arenas con el registro espectral también. Entonces acá tengo identificadas mis arenas. Acá también tengo identificadas mis arenas. Acordémonos que las arenas en el registro de gamma ray van hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Con respecto a la interpretación del registro, tenemos esta grafiquita. Esta grafiquita está en el eje X, está el porcentaje de potasio y en el eje Y está las partes por millón de torio. La voy a aumentar un poquito para mirarla. Ella me va a identificar cuando tengo la glauconita de acuerdo al porcentaje de potasio y a las partes por millón de torio. Yo puedo ubicar en esta gráfica si es glauconita, si es mica, si es lutita, si es kaolinita y la posible línea de arcilla que tenemos dentro del registro de espectral. Entonces acá yo puedo identificar el tipo de material que conforma la roca de acuerdo al potasio y al torio. Entonces, por ejemplo, aquí para una de 2.5 con una lectura de 6, de 7 de torio, me va a dar una hilita. Entonces ya identifico que el mineral es una hilita de acuerdo a la cantidad de potasio y de torio que tiene la roca. Es muy fácil de utilizar esta gráfica. Entonces, para cada tipo de roca, el registro espectral tiene una interpretación. Entonces vamos a ir mirando por tipos de roca. Entonces tenemos las areniscas. En las areniscas, estas contienen feldespatos. Acordémonos que los feldespatos es un compuesto un mineral que contiene la arenisca, que tiene un contenido de potasio significativo, pero un bajo contenido de torio. Entonces, si tengo en las areniscas alto potasio, ¿sí? Me va a identificar una arenisca que se llaman areniscas arcosas. Y por consiguiente, la relación torio-potasio será baja, de menor de 1 parte por millón para las areniscas. Para las areniscas micáceas, estas contienen mica, que tiene una composición de potasio que es menor que la de feldespatos y un contenido de torio que es más alta. Entonces la relación torio-potasio por lo general está entre 1.5 y 2.5 partes por millón. Entonces es bien importante. La arcosa, la arenisca arcosa, tiene alto contenido de potasio y bajo contenido de torio. La arenisca micácea tiene menor potasio, ya que es menor el contenido de feldespatos y un contenido de torio más alto que la arenisca arcosa. Eso es importante para la identificación en el registro. Las dos areniscas. Las graubacas. Estas contienen feldespato y micas y dan relaciones de torio y potasio intermedias entre 1 y 2.5 partes por millón. Tenemos areniscas con alto contenido de mineral pesado. Los minerales pesados son a menudo abundantes en uranio y torio o en ambos minerales. Los valores de uranio y torio son generalmente suficientemente altos para asegurar altas relaciones de uranio-potasio. Normalmente los valores de la relación torio-potasio estará por encima del 25 partes por millón y los valores de torio-potasio estarán por encima de los 20 partes por millón. Entonces acá es importante que las areniscas con minerales pesados contienen mucho uranio y mucho torio. Entonces podemos identificar areniscas con contenidos de minerales muy pesados. Ya las formaciones de carbonato o carbonatadas, la formación tiene muy baja abundancia de torio y de potasio y la roca puede ser un carbonato puro. Entonces las rocas carbonatadas tienen muy baja presencia de torio y de potasio, pero la roca puede contener uranio.
el uranio suele indicar material de origen orgánico como organismos muy buenos en la concentración y almacenamiento de uranio. Entonces, las formaciones de carbonato tienen baja abundancia de torio y de potasio y tienen alta abundancia de uranio. Las rocas ígneas. La mayoría de las rocas ígneas muestran una relación torio-uranio cercana a 4. Entonces, esta relación es una relación alta de torio contra el uranio, cuando tenemos roca ígnea. Para un potencial de hidrocarburos, como les comentaba, la materia orgánica es buena en la concentración de uranio. Entonces, cuando tenemos altas concentraciones de uranio, podemos asegurar que tenemos materia orgánica. Es posible evaluar el contenido del carbono orgánico total de las rocas a partir del contenido de uranio. El potencial de hidrocarburos de la roca puede entonces ser derivado a partir del contenido total del carbono orgánico. También puedo detectar fracturas. Las sales de uranio disueltas pueden entonces ser precipitadas a lo largo de las fracturas, provocando picos locales en el registro de rayos gamma de uranio espectral. Entonces, cuando encontramos picos, pero unos picos largos de uranio en el registro de uranio, podemos decir que tenemos una fractura. Pero como les comentaba, tenemos que correr el registro de imágenes que me da el buzamiento de las fracturas y así yo puedo identificar exactamente en qué parte del registro o en qué profundidad tengo la fractura. En los carbonatos, el uranio indica fosfatos, materia orgánica, el torio indica volumen de arcilla o minerales pesados y el potasio indica contenido de arcilla, evaporitas radioactivas y mica. Entonces, ahí está para cada carbonato que identifica el uranio, el torio y el potasio. En las areniscas, el torio indica el volumen de arcilla que tiene la arenisca y minerales pesados, y el potasio indica el contenido de mica, arcillas micáceas y feldespatos. Acordémonos que esos son los componentes que tiene la arenisca. La arenisca puede tener mica, arcilla, micácea y feldespatos. En las arcillas, uranio sugiere que la roca de origen o la roca madre donde se produjo el hidrocarburo, el torio indica la cantidad de material detrítico de grado de arcillosidad y el potasio indica el tipo de arcilla y mica en las arcillas. Entonces, aquí podemos mirar cómo es el gamma ray total. Para calcular el gamma ray total es 4 veces el torio por torio, más 8 veces el uranio, más 16 veces el potasio. Entonces acordémonos que el potasio está en partes por millón. Una parte por millón de uranio me da 8.09 gravedad unidades API. Una parte por millón de torio me da 3.93 unidades API y un porcentaje, un valor de porcentaje de 1 de potasio me da 16.32 unidades API. ¿Qué hacemos entonces? Nosotros convertimos las partes por millón que leemos del registro y el porcentaje que leemos del registro lo convertimos a unidades API. Esas unidades API las multiplicamos por 4 para el torio, por 8 para el uranio y 16 para el potasio. Y así yo puedo calcular el gamma ray total en unidades API. ¿Queda claro la ecuación del gamma ray total? Sí, señor. Señor. Sí, profe. Es muy sencillo. Lo único es saber la conversión para convertir todo en unidades API. Y como el gamma ray lo tenemos en unidades API, ahí yo puedo graficar mi gamma ray total con esos datos de torio, uranio y potasio. Aquí vamos a mirar un registro. Vamos a mirar un registro donde podemos identificar las lutitas y la arena. Entonces, aquí estoy identificando la arena con este registro. Acá tengo el gamma ray, tengo el uranio, tengo el potasio y tengo el torio. ¿Sí? Y tengo el registro de resistividad.
el que es de ohmiometro, el registro de resistividad. Entonces, acá en este sector podemos determinar que tengo lutita, ¿sí? Lutita. Esta sería la línea de lutita y aquí mi arena. Entonces, de un registro espectral de rayos gamma, que es el carril 1, que sería este carril, en un registro de resistividad, la arena radioactiva tiene 4 ohmios metro, es la mejor arena. Entonces, la mejor arena es esta que tengo aquí, la que estoy señalando con una rayita azul, y esa arena tiene 4 ohmios metro, tiene una buena resistividad. La alta resistividad de las lutitas superiores e inferiores, que son la roca fuente del aceite en la arena, estas son lutitas reales, con lecturas de rayo gamma entre 250 y 500 unidades API, que serían estas lutitas que tenemos aquí marcadas en el registro de gamma ray. El gamma ray espectral muestra un contenido de uranio bajo, pero significativo en arena y uranio muy alto en lutitas, asociado con el contenido de quelógeno. Entonces vamos a mirar el uranio. El uranio es la cafecita, esta cafecita que tenemos acá. Toda esta cafecita me está mostrando niveles de areniscas o de arenas. ¿Sí? Entonces, aquí estamos observando que el contenido de uranio lo tengo aquí, de 0 a 50 partes por millón, es bajito. Entonces acá tendría aquí tendría 10, 20, no, 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50. Aquí tendría casi como 2 partes por millón de uranio. Entonces, el contenido de uranio es bajo, pero significativo en arena. Entonces acá tenemos un uranio muy bajito, pero nos está marcando arena el gamma ray. ¿Sí? Y el uranio es muy alto en lutitas, asociado con el contenido de quelógeno. Entonces, si vemos la curva cafecita, aquí en la lutita, la curva lutita se me sale de la escala, o sea, es una escala de uranio total muy alta. Entonces, así puedo identificar mis lutitas. Entonces, lutitas, cuando tengo uranio alto. El uranio va de 0 a 50 de izquierda a derecha. Entonces, cuando tengo uranio alto, tengo lutita. Cuando tengo uranio bajo, tengo arena. Y la arena la voy a verificar con el gamma ray. Entonces, esta sería toda mi porción de arena, la que tengo aquí con el gamma ray. ¿Queda claro el registro? ¿O alguna pregunta del registro? No, profesor. Y la curva de torio, la de torio está en partes por millón. La del torio en partes por millón, que es la rojita, es la que me va a indicar arcilla. Entonces, aquí como podemos ver, este pico que tenemos rojito acá, es la lutita o la arcilla que estamos representando con el potasio. Entonces, la curva de torio es el mejor indicador de arcilla. Bueno, otra forma que nos ayuda a la interpretación del registro gamma ray espectral son las curvas de correlación calculadas para cada elemento radioactivo. Permite detectar y evaluar y determinar su origen en cuanto a ambiente de depósito, si fue marino o fue fluvial, procesos diagenéticos posteriores, el tipo de arcilla y el volumen de arcilla. Entonces aquí vamos a mirar un registro, cómo se comportan estos registros. Entonces lo vamos a aumentar un poquito para mirarlo. Entonces aquí al lado derecho tengo la curva de torio, la curva de uranio y la curva de potasio. La de torio en partes por millón, la de uranio en partes por millón y la de potasio en porcentaje. Y tengo mi gamma ray normal. Entonces, acordémonos que nuestro gamma ray, en la línea de las arcillas,
la determinamos acá. Esta es la línea de las arcillas, línea del shale, línea del shale. Entonces acá estoy identificando los shale. Y acá igual veo identificado el shale en el registro espectral para el torio, para el uranio y para el potasio. Entonces ya tengo marcada mi línea de shale. La arena, cuando es compacta y porosa, como la que tenemos acá, nos va a marcar menos radioactividad en el registro de gamma ray. Acá nos está mostrando 40 de API de radioactividad, mientras que la arcilla me muestra 120 API de radioactividad. Lo mismo, las curvas de torio, de uranio y de potasio se nos van a correr hacia el lado izquierdo, indicándonos que tenemos arenas. La curva de la limestone o la caliza, que es la que menos tiene porosidad, es mucho menor el API. Estamos hablando de casi 10 API del gamma ray, y las curvas de torio, uranio y potasio también aumentan de izquierda a derecha y van a disminuir. Eso sería para el shale, la sandstone y la limestone. Aquí tenemos una ayuda que nos puede servir, que es el shale cuando tengo cavernas. Entonces aquí tengo una caverna en el shale, esto es una caverna, entonces en el shale me va a dar, en el uranio me va a dar la deflexión, y esta deflexión me indica que tengo una caverna en esa formación. ¿Queda claro la interpretación de este registro? ¿O hay alguna pregunta? Está claro. Bueno. Entonces, como les dice, yo puedo calcular el índice de shale a partir de este registro. Entonces vamos a mirar las ecuaciones para mirar el registro. Entonces, el índice de shale para el torio, el índice de shale para el potasio y el índice del shale para el registro de gamma ray. ¿Ok? Entonces, acordémonos que el del gamma ray era el registro del gamma ray menos el gamma ray mínimo sobre el gamma ray del shale sobre el gamma ray mínimo. ¿Se acuerdan que lo calculábamos con el registro de gamma ray? El índice de shale para el torio va a ser igual al registro de la ruptura del torio, o sea, la cantidad de torio que tengo en el registro, menos la cantidad de torio mínima del registro, sobre la cantidad de torio en el shale, menos la cantidad de torio mínimo. Entonces la ecuación es igual a la ecuación del gamma ray, pero en vez de gamma ray lo que vamos a tomar es el dato tanto del torio como del potasio. Las respuestas de las curvas de torio y potasio son los mejores indicadores de arcillosidad, como habíamos visto antes. Con estos valores de índice de shale del torio y del potasio calculados de las curvas del registro, será mucho más preciso los valores que con el índice de shale obtenido con el gamma ray total, porque aquí el índice de shale lo estamos sacando directamente del mineral torio y del mineral potasio. Y cuando tengo mineral torio y tengo mineral potasio, aseguro que tengo arcilla. Entonces estoy sacando un volumen de arcilla más real que el volumen de arcilla que estoy calculando con el gamma ray, porque el gamma ray total me incluye el uranio. Y como pueden ver, el uranio no lo tienen las arcillas. Las que tienen uranio son las arenas. Entonces es claro identificar eso, que el torio y el potasio es para arcillosidad, el uranio es para arena, y el gamma ray total me tiene uranio, potasio y torio juntos en los tres. Bueno. Bueno, Aquí podemos identificar los ambientes. Aquí podemos identificar los ambientes. Vamos a aumentarlo un poquito. Entonces acá tengo mi gamma ray. Tengo estos dos cuerpos de arenas. Entonces acá tengo una arena que es muy limpia. ¿Sí? Muy limpia se ve esta arena.
Y acá tengo una arena que es muy sucia, que se ve que tiene mucha arcilla. Entonces, cuando el miembro es marino, la arena nos da en este comportamiento, y el comportamiento del torio, como lo pueden observar, es bajo. El uranio y el potasio lo tenemos también bajo. Entonces nos va a marcar el miembro marino. Y el miembro continental nos va a marcar estos picos. Entonces acá tengo ambiente marino para este sector y ambiente continental para este sector, que tiene los picos de arcilla que estamos viendo aquí. De esta arcilla, que es una arena que tiene mucha arcillosidad. Entonces así identifico los ambientes. En esta curva pueden identificar la limolita, la lodolita, las margas y las calizas. Entonces acá hay la respuesta del torio, del potasio y del uranio. Y tengo mi gamma ray total. Entonces, acordémonos que esta sería una arcilla y esta sería la marga y esta sería la caliza, que es la que menos tiene radioactividad, que está casi en 2, 4, 6, 8, 10, está como en 4 la radioactividad de esta caliza, está aquí en 4, más o menos. Y este es el comportamiento de los registros de uranio, torio y potasio. Entonces podemos observar que el uranio es alto en la marga, es muy bajito en las calizas, lo mismo el potasio, el porcentaje de potasio, y en las partes por millón de torio, son muy bajitas. Teniendo en cuenta la escala que es de 0 a 2, de 0 a 2 ppm, de 0 a 2 porcentaje de potasio, y de 0 a 8 ppm de torio. Entonces observamos que los tres elementos químicos en las calizas son bajos, pero en la lodolita es alto el porcentaje de potasio y el porcentaje de torio, y el porcentaje de las partes por millón de uranio son muy bajitas, el uranio, son muy bajitas, como lo podemos observar acá. Y aquí podemos observar, digamos, en esta limolita o en este shale, observamos que exactamente las tres, el potasio es alto, el uranio y el torio también son altos, y esto nos va a confirmar que tenemos un shale cuando tenemos uranio y potasio altos. Esta es otra forma de que se presenta el registro gamma ray espectral. Entonces podemos tener un potencial espontáneo, que ya lo sabemos manejar. Este es el potencial espontáneo que me muestra las arcillas, la línea de arcillas y la línea de arenas. Acá tengo mi arena. Tengo los registros de resistividad, el DIP y el LON, el ILM y el ILD. Tengo mi registro en ohmio por metro de resistividad. La escala va de 0 a 100 en ohmiometro. Y tengo mi registro de torio, uranio y potasio. También lo tengo identificado. Esta es la curva del potasio. Y tengo mi gamma ray de 0 a 150 API. Entonces también identifico mi arena. Por ejemplo, aquí podemos ver esta correlación. Aquí tenemos una arena. Y aquí tenemos la correlación con el SP. Tenemos una arena. Y tenemos alta resistividad. Entonces ahí tenemos una arena con hidrocarburo. Porque tenemos arena aquí, en este sector de API, alta resistividad acá, lo que nos indica que tenemos hidrocarburo dentro de la formación. Acá hay otro registro que es el análisis de formación por volumen. Él nos va a indicar el porcentaje de arcilla, el porcentaje de arena, el porcentaje de dolomita, el porcentaje de caliza y la porosidad de la formación. Entonces, él nos va a involucrar aquí en ese sector de la formación, qué porcentaje tenemos de cada uno ya.
Entonces nos da el volumen de arcilla, el volumen de arena y el volumen de dolomita y de caliza. Entonces, esa es otra presentación que tenemos del registro. Entonces tenemos gamma ray, el gamma ray espectral, el resistivo y el potencial espontáneo. ¿Todavía están viendo la presentación? Sí. Bueno, entonces, dentro de las ventajas, una de las principales ventajas es que opera en agujero descubierto, opera en agujero entubado, opera con lodos base agua, opera con lodos base aceite, combinado lodo base aceite, lodo base agua, define contactos litológicos, determina volumen de arcillas, opera en pozos verticales y horizontales y determina el tipo de arcilla. Determina formaciones limpias, opera actualmente, esas serían las ventajas, lo tenemos operativo, o sea, este registro lo corremos con el gamma ray, como vimos, lo podemos correr con el potencial espontáneo, lo podemos correr con el de resistividades y con el de volumen de formación. Entonces es muy importante este registro para ese tipo de presentación. Las desventajas. La presión máxima es 20.000 psi, la temperatura máxima son 350 grados Fahrenheit y las desventajas es cuando presentamos cavernas o derrumbes dentro del hueco del pozo. Listo. ¿Les quedó claro el registro espectral? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, profe, claro. Pregúntame. Sin preguntas. Dime. Sin preguntas, no tengo preguntas. Ok. Es muy sencillo. No, claro. Ok, es muy sencillo. Vamos a empezar a mirar entonces el registro. Cuando bajo el gamma ray, yo puedo bajar un caliper para determinar el diámetro del hueco con respecto al diámetro de la broca. Entonces, yo bajo un registro que se llama caliper se llama calibrador del hueco. Básicamente es para calibrar el hueco. Entonces, yo lo puedo registrar con este caliper. Entonces, vamos a mirar el caliper opcionalmente. Registro caliper. Entonces, este tipo de registro tiene uno o más brazos que se adhieren a la pared del pozo con el propósito de registrar el diámetro del hoyo. El comportamiento del registro caliper reacciona con la presencia de arena. Entonces, esto lo que tiene son unos brazos o unas patas. Estas patas se abren en el hueco del pozo y se pegan a la pared del pozo. Cuando yo subo el registro, él me va a ir variando el tamaño del hueco de acuerdo a cómo estén pegadas las patas al pozo. Entonces, de acuerdo, si el hueco está no está en su diámetro normal, las patas van a fluctuar y me va a marcar el diámetro del pozo que tenemos realmente. Aquí tenemos un registro de caliper. Sí, señor. Entonces, diámetro del hoyo está en pulgadas, la escala es en pulgadas, en pulgadas, y aquí nos va a marcar ciertas calibraciones que tengo que hacer con el hueco. Entonces, esta línea moradita es el tamaño de la broca. Este tamaño de la broca es 8.5 pulgadas de diámetro. Entonces, esta línea que está punteada me va a marcar el diámetro de la broca que tengo, 8.5. Entonces, cuando tengo cavernas, ¿sí?, las patas del registro caliper se van a pegar a esas cavernas y nos va a dar una deflexión.
entonces nos va a dar un hoyo encavernado, entonces nos va a dar una deflexión. Cuando el hoyo está calibrado, la curva de caliper nos va a dar similar a la curva del registro de la broca. Esto se llama engage, o hoyo calibrado o hoyo engage. Se llama este tipo de comportamiento del registro. También podemos identificar el revoque, que el revoque es la torta del lodo de perforación, es la pared que se forma, es una pared pequeña, milimétrica, que se forma entre el lodo de perforación y la formación, y nos va a permitir el filtrado del agua de la formación. Eso es lo que se llama revoque o torta de lodo. Entonces, él también nos va a decir dónde tenemos torta de lodo, y se nos va a deflectar a la izquierda y va a ser mucho menor el diámetro de la broca que la torta de lodo. Y acá también, si tenemos derrumbes en el pozo, si tenemos derrumbes, nos va a marcar los derrumbes en esta cama de recortes que tenemos. Entonces puedo tener una cama de recortes o de ripios que me está taponando el pozo, y me lo va a mostrar con estos dos piquitos de montaña que tengo aquí. Entonces puedo identificar cuando el hoyo está encavernado con cavernas, cuando el hoyo está calibrado, el espesor de la torta o el revoque, y cuando tengo derrumbes dentro del pozo. Entonces los puedo identificar con el registro caliper. Bueno. Aquí tenemos un registro caliper con uno de... Está mostrando. Aquí tenemos un caliper del diámetro de la broca y el gamma ray. Entonces, el BSUS es el bit size o tamaño de la broca, que va de 125 a 375. El caliper es el azulito marcado con rayitas intercaladas, el azulito, y el gamma ray SP es el que tenemos arriba entre 0 y 150 API. Entonces aquí yo tengo mi hueco. Como puedo observar, mi hueco está calibrado, pero aquí tengo una caverna. En esta sección de acá voy a tener una caverna. Vamos a ampliarla un poquito más. Aquí tengo mi arena del registro de gamma ray. Tengo mi arena, tengo mi shale, mis lutitas, y aquí el registro de caliper viene bien, viene mostrando un calibre en gauge del hueco, pero aquí se nos abre a la derecha lo que nos forma una caverna. El registro del tamaño de la broca o bit-size me permite saber el diámetro de la mecha que se empleó durante la perforación. Entonces, si usamos una broca de 2 1/4, de 9 5/8, de 8 1/2, de 6 pulgadas, entonces ese registro del bit-size me determina qué tipo de diámetro de la broca usé para hacer mi hueco de perforación. La escala de medición es en pulgadas. Acordémonos que pues 8 1/2 pulgadas, 9 5/8 de pulgada, 2 1/4 o 26 pulgadas. Se emplea como coayudante en la determinación de revoques y derrumbes. Ya lo vimos cómo se identifica un revoque o un derrumbe. ¿Cómo será la utilización en la parte petrofísica? Entonces, en la parte petrofísica se utiliza para el control de calidad de los registros y constituye un elemento muy utilizado para determinar litologías, zonas fracturadas dentro de intervalos no colectores, así como hacer correcciones en algunos tipos de registros. Entonces, como vimos, también podemos determinar zonas fracturadas dentro de la formación con el registro de caliper. También nos puede ser muy útil a la hora de diferenciar litologías resistentes de las poco resistentes, o sea, nos puede identificar arenas y nos puede identificar calizas, también dependiendo de que el hueco sea derrumbado o no se haya derrumbado.
La principal función del registro caliper es determinar el estado del hueco, si está derrumbado o no está derrumbado. Mientras mayor sea el diámetro del hueco en comparación con el diámetro de la broca, menor es la competencia de la roca perforada, o sea, tenemos un hoyo derrumbado. Si el diámetro del hueco es similar al diámetro de la broca, indica que la roca es competente, el hoyo no está derrumbado. Entonces, puede ser una caliza, puede ser una arena, este tipo de rocas se denominan competentes. Y el hoyo no tiene ningún tipo de derrumbe. Aquí está el registro de cuando tenemos cavernas. Cuando tenemos cavernas, vamos a aumentarlo un poquito. Entonces, aquí esta caverna, si ven las patas, estas serían las patas del registro. Estas patas suben y se van adaptando a la formación del hueco, el tamaño del hueco, cuando van subiendo. Y acá tenemos una formación de caverna. Entonces acá tenemos nuestro caliper que viene normal el caliper, y acá empieza a aumentar el tamaño del hueco, empieza a disminuir y nos da indicación de que tenemos una caverna. ¿Sí lo vieron? Profe, no sé la presión. ¿No vieron el registro? No. No, profe. Ya lo muestro entonces. Entonces, este sería el registro. Vuelvo a repetir. Entonces acá tengo mi caliper. Aquí tengo las paticas del caliper. Que ahorita vamos a ver cuántas patas puede tener el caliper. Lo importante aquí es que él va a pegarse al tamaño del hueco. Aquí, como podemos observar, tenemos una caverna. Entonces la caverna de él viene con su diámetro del hueco normal y empieza a disminuir el diámetro del hueco, y lo que nos indica una formación de una caverna. Si el diámetro del hueco es menor que el diámetro de la broca, entonces póngame atención, si el diámetro del hueco es menor que el diámetro de la broca, hay indicadores que tratan de que sean lutitas expansivas o que se forme un revoque muy grueso. ¿Qué son las lutitas expansivas? Son las que se hinchan. Las lutitas que se hinchan son las que al contacto con el agua se inflan o se hinchan, y lo que van a hacer es generar un menor tamaño del hueco en el diámetro de la mecha. Lo mismo ocurre cuando se forma un revoque muy grueso, o sea, cuando el lodo forma una torta muy gruesa, entonces el diámetro del hoyo es menor que el diámetro de la broca. ¿Cómo es el proceso del registro caliper? Entonces, el método de registro caliper da la variación del diámetro de la perforación haciendo uso de dos o más brazos articulados que se empujan contra la pared del pozo. Cada brazo está conectado a un potenciómetro que hace que la resistencia al cambio, como el diámetro de los cambios de pozo, la creación de una señal eléctrica variable que representa la forma cambiante de la perforación o del diámetro del hueco. Los tipos de registros caliper, entonces tenemos que se clasifican según la etapa que se utiliza. Entonces, la herramienta caliper utilizada en la etapa de perforación se llama caliper mecánico. Entonces, cuando corre el registro durante la perforación, o sea, perforo, saco la tubería y saco la broca y bajo el registro se llama caliper mecánico. Las herramientas de caliper utilizadas en la etapa de producción son las siguientes: caliper electromagnético, multifinger caliper y caliper ultrasónico. Acá tenemos que usar esos tipos de registros porque acordémonos que en producción tenemos nuestro revestimiento y nuestra tubería de producción. Entonces esta tubería nos va a afectar
las emisiones eléctricas que voy a tener con el registro caliper. Profe, perdón. ¿Sí? Yo no veo la presentación. No sé si de pronto seré yo solamente. No, es que no estamos viendo la parte textual. Bueno, está bien. Acá tenemos un registro caliper. Entonces aquí podemos observar, este tiene 2 brazos. Entonces aquí vemos los brazos del registro caliper. Este tiene 4 brazos. Estos brazos son los que se me van a pegar al hueco y van a ir fluctuando de acuerdo al diámetro del hueco que yo tenga. Entonces así tengo mi registro de caliper. La herramienta más utilizada consta de 4 o 6 brazos, las cuales se abren o cierran de acuerdo al diámetro del pozo en diferentes direcciones. Esta apertura y cierre provoca cambios a la resistencia de la formación. De esta forma es posible no solo determinar con exactitud el diámetro del pozo, sino también la geometría del mismo, la cual puede ser relacionada con los esfuerzos de tensión y compresión causados por la formación debido a fuerzas tectónicas. Entonces acá es muy importante, por ejemplo, con el ultrasónico, con el caliper ultrasónico, yo puedo determinar bien mi geometría del pozo y puedo definir en dónde tengo derrumbes o tengo tamaños de torta muy grandes o tengo cavernas. Acá tenemos entonces los otros tipos de registros. Acá tenemos varios tipos de registros con sus diferentes brazos. Entonces tenemos un eje sencillo, que sería un solo brazo. Tenemos de doble eje. Tenemos de 3 brazos. Y tenemos de 4 o 6 brazos, que es el radio individual. El más exacto es el de 4 o 6 brazos, porque él me va a abarcar más área dentro del hueco, a diferencia del que tengo en un eje, porque él solo se va a apoyar en una parte de la pared del hueco y no me va a cubrir toda la pared del hueco completamente. Entonces, para una mejor resolución del registro, se usa un registro con 4 o 6 brazos. Entonces, en resumen, el registro de caliper vamos a mirar por qué no lo muestra. Ahí está. Entonces, el principio del registro caliper es medir el diámetro interno del hueco y también la geometría del pozo, las dimensiones del hueco. La medición muestra donde ocurre la desviación normal y el diámetro del pozo. Se mide el azimut de la herramienta, desviación del pozo y el rumbo relativo. La escala es de 0 a 16 para evaluar la curva principal o de 0 a 10 pulgadas junto con una línea recta que representa el diámetro de la broca, que es el BSI o la BS. Entonces acá tenemos 2 curvas, la curva del caliper y la curva del BSI o la curva de la broca. La aplicación es geometría del agujero, información direccional y volumen del agujero y de cemento. Esto es muy importante. Cuando yo voy a cementar, yo hago los cálculos con un diámetro de hueco, digamos, teórico. Entonces, por ejemplo, yo voy a cementar un hueco de 8,5. Con ese hueco de 8,5, con ese diámetro de hueco de 8,5, yo voy a calcular mis capacidades de cemento y mis capacidades anulares dentro del hueco.
Entonces, para hacer la cementación, debo de tomar el registro de caliper real para determinar cuál va a ser el volumen de hueco que voy a llenar. Entonces, tengo que usar unos promedios de diámetro de hueco para ir determinando qué capacidad de cemento, por ejemplo, voy a inyectar dentro de ese anular en el hueco de perforación, cuando voy a hacer una cementación de un revestimiento. Entonces es muy importante para determinar el volumen del agujero o del hueco. Cuando el registro está a la medida, o sea, el tamaño del hueco es igual al tamaño de la broca, del registro del tamaño de la broca, el pozo está en formaciones consolidadas y en formaciones no permeables, como las calizas o los shale. Entonces, los posibles litologías son lutitas calcáreas, rocas ígneas o rocas metamórficas. Cuando el más grande que el diámetro de la broca, o sea, el registro caliper es mucho mayor que el diámetro de la broca, la formación es soluble en el lodo de perforación, son formaciones saladas perforadas con agua fresca y son formaciones débiles y en cuevas que son arenas no consolidadas, gravas y lutitas quebradizas. Acordémonos que las arenas consolidadas muy fácilmente con el flujo se nos derrumban y se nos va a desconsolidar la arena. Y si es más pequeño que el diámetro de la broca, las formaciones abultadas y flujo de perforación nos dan lutitas hinchadas. Acordémonos que las lutitas son los shale, que se llaman shale gumbur, que con el agua se inflan o se hinchan y nos reducen el diámetro del hueco. El desarrollo de la torta de lodo para formaciones porosas y permeables. Estos serían areniscas y rocas porosas permeables. Esos serían los resúmenes del registro de caliper. ¿Queda claro el registro de caliper? Sí, profe. ¿Aló? Señor. Bueno, muy sencillo. Es muy sencillo. Bueno, yo creo que podemos dejar por hoy ahí. Les agradezco la atención. Y nos vemos hoy estamos a 31. Nos veríamos el 14 de abril porque en Semana Santa no va a haber encuentros. Bueno, Ah, bueno, profe. yo Listo. les mando un Listo, profe. en Semana Santa Gracias. no vamos a hacer encuentros. ¿Ok? Está bien. Que descanse. Nos veríamos el 14, básicamente. Ok. Bueno, entonces hasta luego. Se me cuidan mucho. Sigan juiciosos. Igualmente, profe. Bueno, lo mismo.